Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando de la S400. En esta oportunidad, en este video, vamos a volver sobre el código del programa COBOL de consulta de personas P0013BL para modificar el código para implementar la otra forma de la cual estuvimos hablando ya en videos anteriores, la otra forma para consultar los datos completos de la persona que el operador selecciona de la fila de los registros que hay en el archivo de pantalla en el subfile. Vamos entonces a comenzar haciendo lo siguiente. En la línea de mandatos vamos a colocar el siguiente mandato. Start SDA. Vamos a ingresar al asistente de diseño de pantallas. Bueno, aquí vamos a entrar desde el menú del SDA con la opción 1, diseñar pantallas, y vamos a ir justamente al miembro, a la pantalla de Corta 003 para realizar primero unos cambios sobre el archivo de pantalla. Vamos a ir al registro que tenemos, que es el registro P1, que era el subfile. Vamos a entrar con 12, diseñar imagen, sobre opción para ese registro. Y aquí estamos viendo la parte del subfile. Junto al subfile siempre también vemos el registro de control. Pero aquí estamos accediendo a la parte del registro que corresponde al subfile, al registro P1. Aquí nosotros tenemos el documento único de la persona, el apellido y el nombre, que son visibles estos datos, y la opción para seleccionar un registro que va a ver el operador acá en el subfile traído del archivo de personas, y va a ver toda la información. Nosotros antes lo que habíamos hecho es lo siguiente. Si yo aquí presiono F4, veo que acá tengo los tres primeros datos que veíamos, pero luego veo que tengo estos datos que habíamos agregado como primera forma o primera opción de hacerlo, que eran datos del tipo H oculto, de uso H oculto, hidden, y que ya los íbamos a tener en la línea para luego, cuando el operador seleccionase la línea, pudiese ver de ese registro estos datos que están ocultos, además del documento único y el apellido y nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, y teníamos más datos que eran compaginados. Bajamos hacia abajo el usuario que efectúe el alta o la modificación y la fecha y hora en que lo hizo. Lo que vamos a hacer ahora es quitar estos datos ocultos y hacerlo de la otra manera, de la otra forma. Vamos a dejar solamente estos datos, los que están visibles. El dato para seleccionar, el documento único y el apellido y nombre. Entonces aquí sobre opción, sobre cada dato oculto, vamos a introducir la opción 4, que es suprimir campo.
4, presionamos entrada y lo quitamos a la dirección. El teléfono hacemos lo mismo. La fecha de nacimiento. El usuario que hizo la alta o la modificación. Fecha en que hizo la alta o la modificación. Y la hora en que hizo el usuario la alta o la modificación. Quitamos todos los datos ocultos. Entonces ahora de vuelta tenemos solamente los datos que están visibles en el subfile. El dato para seleccionar la línea, el documento único y el apellido y nombre. 3 datos. Presionamos entrada. Y aquí vamos a aprovechar de hacer algo. Este dato que recuerdan en el video anterior cuando lo probamos, se veía todo ceros. Entonces aquí lo que vamos a hacer sobre este dato, el primer dato, porque en realidad aquí tenemos 10 líneas, pero la definición es sobre el primer dato. Entramos con asterisco, lo definimos una sola vez y lo replica por 10 veces, porque dijimos que nuestro subfile iba a tener un total de 1000 registros y que por pantalla iba a visualizar 10. Aquí tenemos el dato definido, los datos definidos de la línea, el dato de selección, de documento único y de apellido y nombre. Vamos a entrar sobre el documento único con asterisco y aquí en palabras claves de edición lo vamos a seleccionar y aquí vamos a poner una palabra clave de edición que va a ser la siguiente. Código de edición, si presionamos F1, puntos de millar y cero, vamos a poner la opción 4, para que cuando tenga ceros no se vea los ceros, ni tampoco se vean los puntos de millar. Ponemos 4 y ahí no se tendrían que ver los ceros. Cuando son ceros no se verían. Tampoco se verían los puntos de millar. Bueno, ya hemos realizado los cambios sobre el SDA. Presionamos F3 para salir. Dejamos en opción en selección 1 para grabar los cambios que hicimos, salvar los cambios. Presionamos entrada. Y aquí vamos a salir con F3. Vamos a salvar los cambios y aquí mismo en este momento vamos a crear el archivo de pantalla u objeto. Dejamos la opción con sí, Y, el objeto B003 en la librería AAC-OBJ, biblioteca AAC-OBJ. Vamos a decir que sí sustituye el archivo u objeto viejo existente y aquí quitamos la Y para que el proceso de compilación no lo haga por lote, sino en este preciso momento, en tiempo real. Presionamos entrada y SDA está compilando las modificaciones. Ahí dice que bueno, que fue salvado todos los cambios que hicimos en el código y que el objeto de pantalla archivo B003 ha sido creado. Pulsamos intro. Salimos de esta pantalla de diseño, salimos de la pantalla del menú de SDA con F3 y volvemos aquí donde tenemos la lista de miembros de los programas en COBOL. Vamos a entrar entonces al programa en COBOL de consulta P003 CBL
consulta de personas. Con el editor, con opción 2, para editarlo y hacer los cambios, invocamos al SEU. Muy bien. Aquí lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Antes que nada, vamos a ir. Aquí tenemos nuestro registro definido internamente en el programa del subfile, del cual quitamos todas las variables ocultas, dejando solamente el dato para seleccionar, el documento único y el apellido y el nombre. Entonces aquí en el programa vamos a hacer lo mismo. Borramos desde aquí hasta aquí. Quitamos todas las variables ocultas que también quitamos en la pantalla desde el SDA. Y de vuelta tenemos solamente los campos, estos 3 datos en nuestra línea del subfile. En cada línea, de las 1000 líneas. Ahora ya al no tener la información oculta en nuestro subfile completa de esa línea disponible para poderla visualizar, vamos a necesitar que cuando el operador, el usuario, está visualizando los registros del subfile, cada documento único y apellido y nombre, cada línea, y está haciendo página hacia arriba, página hacia abajo, retrocede, avanza. Cuando selecciona uno para visualizar los datos, vamos a tener que acceder ahora, porque no tenemos más los datos ocultos que antes teníamos en la fila, vamos a tener que acceder con este dato, con el documento único, a rescatar con este dato por el índice documento único, el resto de la información del archivo de personas y traerla a nuestro registro P2, que era donde veíamos la información completa, todo el detalle de esa línea. Vamos a tener que hacer lo siguiente entonces. Vamos acá a hacer lo siguiente. Aquí nosotros tenemos declarado un objeto que es el archivo de personas, pero es el archivo lógico cuyo índice y forma o vía de acceso a los datos, forma de acceder a los datos es por apellido y nombre. Ahora vamos a necesitar acceder por el documento único, cosa que no lo vamos a poder hacer con este objeto o archivo de datos de personas cuyo índice es por apellido y nombre. Entonces aquí vamos a tener que declarar un nuevo objeto que va a ser el archivo físico de datos no lógico cuyo índice es por documento único. Muy bien. Entonces ahora tenemos el archivo físico de personas ordenado por documento único y también de ese archivo tenemos también en nuestro programa el lógico.
el archivo lógico de personas que está ordenado por apellido y nombre. Tenemos ambos objetos en nuestro programa. Son dos objetos, un archivo físico y un archivo lógico. Aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Podemos colocarlo aquí antes o después. Reg le ponemos, por ejemplo, F002 y acá hacemos el copy DDS all format of F002. Entonces aquí también tenemos los dos objetos. El archivo lógico de personas y el archivo físico de personas, uno ordenado por documento único, el físico, y el lógico por apellido y nombre. Bueno, lo otro va a quedar esto queda todo. Acá vamos a tener que agregar en la apertura del archivo lógico también la apertura del archivo físico. El lógico de personas y el físico. Este párrafo va a quedar igual. En este caso va a limpiar las líneas del subfile todas, que ahora solamente tiene 3 datos, ya no tiene más los datos ocultos. Esto queda igual. Esto va a quedar igual. Y aquí viene la cuestión. Uno dice, tengo en el mismo programa, en el programa, digamos, P003CBL, 2 veces o repetido el archivo de personas. Es decir, tengo el archivo físico más una vista lógica, un archivo lógico de este archivo físico. Entonces voy a tener los datos, el dato F2DU, que es el documento único, F2AYN, que es el apellido y nombre, F2DIR, la dirección, F2TEL, y el resto de los, que es el teléfono, y el resto de los datos los voy a tener 2 veces. Entonces, yo aquí cada vez que trabaje, que haga mención a un dato que pertenezca a uno de estos objetos, tengo que especificar a qué objeto me estoy refiriendo, de qué objeto es ese dato. Entonces, aquí le tengo que poner aquí, por ejemplo, estoy moviendo del registro de control del subfile, el apellido y nombre desde el cual me voy a posicionar, a el dato F2 apellido y nombre, para posicionarme del objeto que es el archivo lógico, of reg-f002L1, porque el nombre del registro se llama así. Si nosotros subimos el físico, cada vez que mencionemos un dato del físico vamos a hacer referencia a este nombre de registro, y para el lógico a este nombre de registro, para indicar el dato a qué objeto pertenece. Bueno, acá viene el estar, quedaría igual.
aquí esto quedaría igual, esto quedaría igual. Aquí leemos este archivo y acá viene también la cuestión. Aquí le pasamos la información. Bueno, aquí estas variables no existen más. Antes cargábamos la información a las variables ocultas, a los datos ocultos que teníamos en la línea del subfile. Entonces estos datos los vamos a borrar. De aquí hasta aquí. Pero aquí lo que vamos a tener que hacer con estos dos datos es especificarle, vamos a poner aquí, of reg-f002 L1. Y lo mismo para este. Of reg f002 L1. Vamos a acomodar este. Muy bien. Entonces ahí pasamos de el documento único y el apellido y nombre de nuestro objeto archivo lógico a las líneas del subfile, que ahora solamente tenemos esta información en el subfile. Quitamos de las líneas del subfile todos los datos ocultos y vamos regrabando. Bueno, continuamos. Esto queda todo igual. Aquí viene el limpio, que en el limpio va a ser igual, que es cuando la primera vez lo limpia por primera vez grabando espacios blancos en todo en todas las filas, y luego en el limpio sf-2 reactualiza la información que había cargado antes aquí, poniéndole de vuelta espacios y ceros. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente ahora. Aquí recorríamos el subfile y si había seleccionado un registro y una línea del subfile de las que viene recorriendo y esa línea tiene un documento único, es decir, tiene información para mostrar, nos íbamos a detalle. Aquí además vamos a agregar, para cerrar también tenemos que cerrar el archivo físico, el otro objeto que agregamos. Bueno, entonces en detalle vamos a tener que hacer un cambio. Antes del initialize, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar una línea al comienzo del párrafo detalle, donde vamos a poner, vamos a mover WSF DU documento único a F2 documento único. Of en este caso es del archivo físico indexado por documento único, que es el objeto físico F002. Aquí a continuación vamos a leer ese registro por documento único desde nuestro archivo físico de personas F002. Read F002 en read. No le colocamos por clave inválida, invalid key, porque no debería producirse. A continuación, porque va a encontrar la información, no nos cabe duda, ahí sí inicializaríamos el registro de pantalla P2, y aquí lo que tenemos que hacer es pasar, podemos pasar, bueno, esto sí lo tenemos en el subfile, pero estos datos ya no. Entonces, aquí por ejemplo pasaríamos F2
dir, aquí pasaríamos F2 tel, ya le voy a agregar la otra parte, porque acá tengo que colocar of reg-f002 of reg-f002. Vamos a mover esto. Aquí podríamos pasar el documento único del archivo y el apellido y nombre del archivo, pero también tenemos en el subfile, en la línea, tenemos el documento único y el apellido y nombre. Podemos dejarlo así. Lo que no tenemos sí es el resto de la información, la dirección, el teléfono. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que pasar F2, fecha de nacimiento, of reg-f002. Y aquí movemos esto, porque acá dábamos vuelta a la fecha, ¿recuerdan? Porque en el archivo la teníamos organizada de manera que era centuria, año, mes y día, y la queremos mostrar día, mes, centuria, año. Entonces pasamos la fecha de nacimiento y la pasamos aquí. Acá lo que tenemos que hacer es F2 y aquí colocamos of reg-f002 y aquí la hora F2. Estas variables no están más. La fecha de alta o de modificación del registro of reg-f002. ¿Comprenden lo que estamos haciendo? Vamos a grabar. A ver. Y aquí me está faltando, antes vamos a poner F2, la parte de la hora, of reg-f002, y aquí vamos a correr también esto, corremos eso, muy bien. Vamos a colocar acá Save para ir grabando los cambios que estamos haciendo. Comprenden entonces, acá lo que hacemos es, cuando viene a ver la línea que seleccionó del subfile para ver toda la información, como ya no tenemos más esa información oculta en esa línea, en el subfile, sí tenemos el dato documento único. Con ese dato accedemos al objeto que es el archivo físico que está ordenado por documento único y leemos esa línea del objeto, del archivo de datos físico de personas por documento único. Y luego de él, bueno, aquí traemos de la grilla, o del subfile, mejor dicho, de la línea seleccionada, porque esto sí lo tenemos en el subfile, el documento único y el apellido, el nombre. Lo que no tenemos es la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento,
lo traemos del archivo físico por documento único que está ordenado. Y lo vamos pasando. Aquí, bueno, dábamos vuelta a la fecha, luego traíamos el usuario que efectuó la alta o la modificación del registro, la información de auditoría, la fecha en la que el usuario hizo la operación de alta o modificación, también dábamos vuelta esa información aquí, dábamos vuelta esa información, al igual que acá, para ponerla en el formato día, mes, centuria y año, y luego hacíamos lo mismo con la hora, lo pasábamos al registro. Y acá colocamos la pantalla y lo demás queda todo igual. ¿Se entiende el concepto, la idea? Antes teníamos en cada línea de manera oculta toda la información. Ahora lo que debimos hacer es agregar en nuestro programa COBOL el objeto, el archivo de datos físico que es por documento único, además del archivo lógico que es por apellido y nombre, para mediante este objeto acceder a esa línea que el operador selecciona por acceder por el documento único y buscar el resto de la información y mostrarla en el registro de pantalla P2, porque no tenemos más esa información en la línea del subfile de manera oculta. Esa es la otra forma que tenemos. Vamos a compilar esto que hicimos y el programa debería seguir funcionando como funcionó en la prueba anterior, teniendo los datos de manera oculta en cada línea del subarchivo. Pero ahora lo hicimos de esta otra manera y debería seguir funcionando de manera correcta el programa. Era la otra forma que teníamos para hacerlo, por eso mencioné que teníamos dos alternativas o dos formas o maneras de hacerlo. Vamos a grabar y salir con F3. A ver si me tomo los cambios, porque yo le había puesto que sí. Vamos a entrar con 2. Está lenta la conexión de internet, noto, sí. Me tomo los cambios porque había grabado. F3. Grabamos. Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a compilar el código de nuestro programa COBOL que hemos cambiado con la opción 14, que es compilar sobre el miembro. Ahí tenemos los otros programas que hicimos para videos anteriores. Sobre el programa P003BL colocamos 14 para compilar y crear el objeto, F4 para traer los parámetros para el mandato, para que el mandato que estamos invocando, que es crear el programa COBOL, el objeto, lo vamos a crear en las ACOBJ. Nivel de gravedad de generación le vamos a poner 21. Y acá sustituir programa le vamos a poner, ya tenemos un viejo objeto, que es el que hicimos anteriormente y ya estuvimos probando en el video anterior, con todos los datos ocultos en la fila, de la otra forma, digamos. Ahora queríamos hacerlo de esta forma. Bueno, vamos a compilar para sustituir el objeto, le pusimos que sí, el viejo objeto está compilando el código con los cambios que acabamos de realizar para mostrar la otra forma, la otra manera que tenemos de hacer para recuperar esa información de esa línea que seleccionó el usuario, haciéndolo por el documento único y sin tener toda esa información oculta en la línea en el subfile.
Bueno, ahí terminó de compilar el código y ha sido satisfactoria la compilación del código y el objeto, el programa P0013BL, ha sido creado en la biblioteca ACOBJ, fecha y hora de creación. Por las dudas, aquí vamos a colocar SP para ir, como sabemos hacer, a ver la compilación, para ver por ahí los errores, por más que haya creado el programa, ver los errores que por allí son de gravedad inferior a 21, porque le colocamos nivel de gravedad de generación 21, pero no vaya a ser que un error de eso nos dé algún problemita. Entonces, bueno, aquí vemos la compilación de, primero, de la pantalla B003, cuando entramos y quitamos las variables ocultas, y volvimos a crear el objeto con ese cambio, y aquí tenemos la compilación de el listado con la compilación del programa. Entramos con 5 para visualizarlo, colocamos en control acá arriba la B de bottom para ir al final, y acá me dice que no hay ningún error de gravedad, y si hay errores entre 20 y 29, que deben ser errores de gravedad 20, menor a 21, porque si no, no nos hubiese creado el objeto. Después están los errores de aviso, total de errores 13. Si aquí colocamos menos 1, vamos retrocediendo, gravedad 20, ve que falta la frase invalid key en la instrucción rewrite, falta la frase invalid key en la instrucción read, en la instrucción write, que no es necesario, no hay problema con todos estos errores, son de ese tipo todos. Vamos siguiendo hacia arriba, retrocediendo. Bueno, acá hay errores de gravedad 10, que no hay campos de salida para los registros de pantalla, ni campos de entrada, tampoco. Fin de fuente, aquí comienzan los mensajes de los errores. Bueno, en definitiva, volvemos al final, ha sido creado eficientemente el objeto, el programa COBOL, para poderlo probar. Vamos a salir y ahora ya mismo lo vamos a probar. Vamos a introducir call, el mandato call, presionamos F4 y colocamos P003CBL. El nombre del programa COBOL, AAC OBJ, y ahora lo vamos a probar para ver cómo funciona con el cambio que hicimos. Debería seguir funcionando igual que antes. Lo único que ahora nosotros no lo vamos a ver, porque, o sea, el operador, el usuario que está operando con el programa solamente ve la línea de selección de documento único y de apellido y nombre por cada fila de el subfile. Pero antes teníamos los registros ocultos, los datos ocultos en la línea, que eran la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, el usuario que efectuó la operación de alta o modificación y la fecha y hora en que hizo la tarea, y quitamos todo eso del subfile, y ahora lo que hacemos es irlo a buscar del objeto que tuvimos que agregar en nuestro programa, que era un objeto que es un archivo físico, pero por documento único. Y cada vez que referíamos un dato u otro del archivo de personas, como tenemos tanto el objeto que es el archivo físico como el archivo lógico, tenemos que especificar a cuál del dato que estamos refiriéndonos, a cuál de los objetos estamos refiriéndonos para usar ese dato, para trabajar con ese dato. Ahora vamos a ejecutar el programa. Recuerden que teníamos 23 registros cargados, como en la prueba anterior. Cargué de manera para probar, inventé información, cargué un total de 23 registros diferentes
con diferentes apellidos y nombres para probar las opciones bien de búsqueda y probar el programa. Vamos a darle entrada y ahí está. Miren ahora cómo tenemos, aquí se posiciona el comienzo, ¿ve? Y nos pide que ingresemos el apellido y nombre desde, a partir del cual nos va a traer la información al subarchivo. O con F3 salimos. Si yo presiono F3, salgo. F9 voy a recuperar el comando, el call, y llamo de vuelta al programa. Fíjense en la prueba anterior, aquí teníamos todos ceros. Ahora no. Cuando no hay información para mostrar, que no nos muestre cero, que muestre vacío, que no se vean los ceros porque queda estéticamente mal. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ingresar, por ejemplo, un apellido y nombre a partir del cual, desde el cual posicionarnos, y a partir de ese apellido y nombre, por el objeto que tenemos en nuestro programa, que es el archivo lógico, se va a posicionar por apellido y nombre y nos va a traer a nuestro subfile los apellidos y nombres. Si dejamos en espacio y damos entrada, nos traería desde el comienzo. Y aquí nos trae, ¿ves? Sin puntos de millar. ¿Ves? Aquí nos trae desde el comienzo los nombres. Teníamos 23. Tenemos una segunda pantalla, una tercera pantalla, y aquí tampoco vemos los ceros como lo veíamos en la prueba anterior. Hasta aquí llega la información. Tenemos dos pantallas y una pantalla más con 3 registros, porque vemos 10 registros por pantalla en nuestro subfile, 10 filas. Entonces vemos 2 pantallas y una pantalla con 3 registros. Si aquí yo vuelvo y voy, por ejemplo, a ver la información detallada de Ceruti Germán, cuyo DNI es 21.200.300, y lo selecciono. Ahora esa información no la traigo de aquí del subfile, no está oculta, la voy a ir a buscar al archivo físico que tiene el índice por documento único. Voy a acceder por este dato. Entonces presiono entrada y ahí voy al registro de pantalla P2, donde accedí al archivo por el documento único. Estos datos los traigo del subfile, pero toda esta información la rescaté del archivo físico que lo accedí por el documento único, que ese dato lo tengo en el subfile, en la línea del subfile que seleccione. Me trae la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, el usuario que efectuó la alta o la modificación y la fecha y la hora en que hizo la operación. Presiono F3 y vuelvo a esta pantalla. Bueno, aquí quito esto. Si vuelvo y pongo, por ejemplo, vamos a ver la información de Romero Isabel, o vamos a ver el último, Vidal Jorgelina. (21.714.200) 21.714.200, Vidal Jorgelina. Accedí al objeto que es el archivo físico por documento único y traigo la información del archivo físico por documento único. Si de aquí, por ejemplo, selecciono a Bertone y a Ceruti, vamos a seleccionar 2 registros, Bertone José y Ceruti Germán. Presiono entrada, me muestra primero a Bertone José, el primer
la primera línea que encuentra seleccionada del subfile, y cuando salgo con F3 continúa recorriendo el subfile y me trae el siguiente registro seleccionado del subfile o la siguiente línea, que es Ceruti Germán, y me muestra toda la información que trae del archivo físico. F3, me quedó seleccionado Vidal Jorgelina de la prueba anterior. Bueno, que no la borré, que era el último registro de la grilla, del subfile. Y ahora sí, cuando salgo, vuelvo. Seleccioné estos dos y me había quedado aquí Vidal Jorgelina. Tendría que, como detalle, cada vez que salgo de consultar, recorrer el subfile y limpiar este dato para cada línea de selección y colocarle a todos espacio a todas las líneas, como arreglo, digamos, para que quede bien. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, vamos a hacer otro posicionamiento que no hice para probar en el video anterior. Si yo acá salgo con F3, vuelvo al comienzo del programa, donde me pide que ingrese de vuelta a un posicionamiento. Y si yo acá pongo, por ejemplo, vamos a poner, supongamos, la letra D, va a traer apellidos a partir de la letra D. Le doy entrada. Bueno, con D no hay ninguno. Comienza con Escudero Horacio, Funes, Jimena, Gómez, Alberto, y no nos trae los otros apellidos que teníamos. Si ustedes recuerdan, teníamos antes Almeida. Por ejemplo, si yo salgo F3, Almeida, Bertone, Ceruti, con D no tenemos nada, entonces nos trae Escudero Horacio. Si yo aquí, por ejemplo, Suárez, yo pongo Su como apellido, me va a traer desde Suárez en adelante. Vamos a hacer F3, ponemos Su, ahí me trae los tres últimos: Suárez Sabrina, Torres Soledad y Vidal Jorgelina. Voy a visualizar los tres registros, el detalle de los tres. Selecciono los tres y va a ir viendo uno por uno, va a recorrer la grilla, las líneas del subfile, y va a ir viendo uno por uno el detalle. Presiono entrada, ahí veo Suárez Sabrina, ahí veo Torres Soledad, ahí veo Vidal Jorgelina y regreso al subfile. Muy bien. Presionamos F3 y volvemos. Ahí entraríamos y veríamos la consulta completa. Está funcionando bien. Lo que nos quedaría es cuando entramos, por ejemplo, si yo entro a consultar, supongamos, bueno, ahí llegué, sigo paginando hacia arriba y ya llegué, al principio me dice que giro hacia arriba o hacia abajo más allá del primer último registro, restaura error. Que cuando yo selecciono, quería decir una línea, por ejemplo esta, de Bertone José, cuando salgo y vuelvo de ver los datos, debería limpiar el dato selección para todas las filas, entonces me queda limpio, digamos, y no me queda un dato que seleccioné ya antes para ver todavía de vuelta seleccionado para verlo de vuelta. Debería limpiar eso, pero está funcionando, quedó bien, como vieron. Lo vimos de las dos maneras. La primera manera fue, o la primera forma fue teniendo todos los datos ocultos, además del documento único y el apellido y nombre, el resto de la información para cuando queríamos seleccionarlo, que era la dirección, la fecha de nacimiento, el teléfono, los demás datos.
aquí en el subfile, entonces ya lo teníamos, y luego empleamos esta forma que vimos ahora en este video, que es incorporar en nuestro programa COBOL, quitar todos los datos de la grilla que estaban ocultos, desde el SDA, por supuesto, primero, desde el diseño de la pantalla, luego desde la definición para ese registro del subfile internamente en el programa, y ya no contamos más con esos datos ocultos. Entonces tuvimos que incorporar un objeto nuevo que es, en vez del además del archivo lógico de personas que está indexado y lo accedemos por apellido y nombre, el archivo físico de personas que lo accedemos por la clave, que es una clave de valor único, que es el documento único. Y luego, cada vez, como tenemos todos los datos de las personas, cada dato, cada columna de cada archivo está dos veces, porque la tenemos en el archivo físico y en el archivo lógico. Entonces, cada vez que hacemos mención en el programa a un dato, tenemos que decir a qué objeto nos estamos refiriendo cuando hacemos mención a ese dato. Al registro del archivo físico o al registro del archivo lógico. ¿A qué objeto? ¿Al lógico o al físico? Al archivo físico o al archivo lógico. Muy bien, esto ha sido todo. Presiono F3. Presiono F3. Está lento internet. Ahí está. Bueno, salió del todo. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido lo explicado en el video. Cualquier cosita, por favor, me lo dejan en las líneas de comentario junto al video, que yo estaré respondiendo, por supuesto, cualquier consulta que ustedes deseen hacer, también cualquier opinión que tengan, cualquier sugerencia, lo que ustedes consideren, no duden en escribirlo junto a los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Será entonces hasta el próximo video. Ya diríamos que aquí cerramos con este programa de consulta de personas, con manejo de un subfile, un registro del tipo subfile dentro de una pantalla, que es el programa P003CBL. Veremos en el siguiente video con qué tema vamos a continuar. Muchísimas gracias, será entonces hasta el próximo video. Les envío un enorme y fuerte abrazo para todos.